Muy bien, pues como les había dicho la semana pasada, los próximos capítulos 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, de hecho va a ser una repetición de mucho de lo que ya hemos visto a través de nuestro estudio de Éxodo, como lo vamos a ver hoy. Y lo que vamos a hacer, vamos a leerlo y vamos a detenernos en ciertos puntos nada más en donde creo yo que hay algo más que agregar que pudiera poner más luz a lo que ya hemos visto, pero donde no, les voy a dar la referencia y el de donde lo estudiamos antes para que si quieren lo puedan buscar en YouTube o en Vimeo o en nuestra app que ya tenemos. Los que no han descargado el app lo pueden descargar y ahí pueden ver todos los estudios pasados hasta 4 o 5 años, desde que comenzamos. Tenemos el estudio de Apocalipsis, el estudio de Hechos, el estudio del Evangelio de San Juan, etcétera, etcétera. Entonces pueden ir y buscarlo. Entonces, Éxodo, capítulo 34, empezando con el versículo 1, dice: el Señor le dijo a Moisés: pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Los que estuvieron con nosotros en los últimos 2 estudios saben de lo que está hablando aquí el Señor. El pueblo de Israel, viendo que Moisés estaba tardando demasiado en el monte cuando el Señor le estaba dando los 10 mandamientos, decidió que no sabía qué le había pasado a Moisés y le dice a Aarón que por favor les haga un Dios que los lleve de regreso a Egipto. Y le dan todos los arcillos o los aretes de oro que tenían. Según el recuento de Aarón, él los echó al fuego y salió el becerro dorado, ¿no? Y todos sabemos acerca del becerro dorado porque hemos leído la Biblia, porque hemos visto la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sabemos de lo que se está hablando. Cuando Moisés cuando bajó del monte y vio que el pueblo se había dado a la idolatría y que de hecho se estaban divirtiendo, estaban teniendo, algunos comentaristas dicen que una orgía, tomó las tablas de los 10 mandamientos y las aventó contra la base del monte y las rompió totalmente, ¿verdad? Y luego sabemos todo lo que hizo. El Señor pronunció juicios sobre algunos de ellos, y los que estaban con Moisés mataron a muchos de sus hermanos y se arrepintieron y todo. Y ahora Moisés intervino por los israelitas 2 veces, lo vimos en el último capítulo. Y ahora el Señor de nuevo se dirige a Moisés y le dice: pule 2 tablas de piedra. Y luego noten que les dice ahí: como las primeras. Y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Quiero que noten algo aquí, ¿sí? Le dice que pula 2 tablas iguales a las primeras. Le dice que las tome y que él va a escribir sobre ellas las mismas palabras que había escrito antes, ¿sí? Ahora, Dios, después de haber visto lo que los hijos de Israel hicieron, después de haber visto cómo estaban dados a la idolatría, después de haber visto cómo estaban dados al pecado sexual, después de haber visto cómo estaban dados a olvidarlo a Él y a buscar otros dioses, pudo haber dicho: ¿sabes qué? Te voy a hacer no 2 tablas, sino que te voy a dar unas 4 o 5 tablas con suficientes mandamientos para que no haya ninguna duda de lo que quiero que hagan y lo que no quiero que hagan. Así es que no solamente te voy a dar 10 mandamientos, sino que te voy a dar 20 mandamientos. ¿Sí? Es muchas veces lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando alguien no obedece una ley, queremos imponer más leyes porque creemos que si imponemos más leyes entonces va a haber más obediencia, y lo que terminamos, el resultado final es que hay más leyes que se desobedecen, ¿verdad? Vemos los gobiernos, ¿verdad? Especialmente los gobiernos que son de izquierda, ¿verdad? Cómo quieren tener una ley para cada situación, a vida y por haber, para someter al pueblo a la voluntad del gobierno. Pero sabemos que la ley no sirve de nada en realidad, porque cuando el hombre es pecaminoso, no importa qué ley le pongan enfrente, ¿sabe qué va a hacer? La va a desobedecer. Entonces, si le dan 20 leyes va a desobedecer. Si le dan 50 leyes va a desobedecer. Digo, yo desobedezco cuando menos 5 leyes de mi casa para acá y nada más son 6 millas las que tengo que viajar. ¿Oyeron eso? ¿O fui yo nada más? ¿Se oyó? Ok, no sabemos qué sucede, ok. No hay problema. Entonces yo quebranto cuando menos 5 o 6 leyes de mi casa para acá y vivo a 5 millas de aquí. Ok, excedo el límite de velocidad. Se supone que la luz verde es para dale, la luz roja es para párate y la luz amarilla es para dale más recio, ¿verdad?
Entonces, no es cierto, la luz amarilla es precaución, ya párate, va a cambiar a rojo. Y luego, aparte de que cuando pasa la luz amarilla, se supone que tiene que cruzar todo el crucero y todo su carro tiene que estar del otro lado antes de que se cambie a rojo. Sean honestos, ¿cuántos de ustedes cruzan todo el crucero en su carro antes de que la luz amarilla se cambie a rojo? No, a veces se cambia a rojo antes de que empiecen a cruzar, ¿verdad? Entonces, si al hombre le dan 50 leyes va a quebrantar. Entonces, el Señor va a escribir lo mismo, las mismas cantidades de leyes que tenía escritas en las primeras tablas. Porque Dios sabía que si el pueblo de Israel no podía obedecer mandamientos, serían insuficientes todos los mandamientos que les diera, de todas maneras los iban a quebrantar. Digo, ¿cuántos mandamientos le dio Dios a Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Uno. A Adán y Eva les dio un solo mandamiento. ¿Y cuánto tardaron en quebrantar ese mandamiento? Inmediatamente lo quebrantaron. ¿Sí? Si se nos pone enfrente de una cosa llena de cajones, que tiene 100 cajones, y nos dicen, todos los cajones los puedes abrir, pero este que está marcado con el número 15 no lo abras. ¿A dónde creen que vamos a ir a dar? Al que está marcado con el número 15, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor no quiere hacer esto. El Señor conoce a su pueblo. El Señor sabe que el hombre está hecho de polvo, sabe que es un pueblo duro de servicio, y le dice, toma 2 tablas como las que estaban, las que quebraste, y yo voy a escribir de nuevo las mismas cosas que escribí en esas. En el versículo 2 dice, así que prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí, preséntate ante mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo, ni se asome nadie en todo el monte, tampoco debe haber ovejas ni bueyes paciendo delante del monte. Noten, de nuevo, lo mismo que Dios le había dicho desde el principio, le dice ahora. Cuando Dios habló con Moisés por primera vez y le dio las primeras 10 tablas, Él le mandó también que nadie se acercara al monte en el cual Él iba a estar con Dios. Si le dan unas cuantas páginas hacia la izquierda ahí en su Biblia, en Éxodo 19, los versículos 12 y 13, se nos dice, tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Noten, durante la segunda vez que le va a dar las tablas, durante la segunda vez que le va a dar los 10 mandamientos, les vuelve a decir que se mantengan alejados, que el único que puede acercarse es Moisés. Y me encanta esto, porque esto nos dice algo que les he dicho varias veces, pero que debemos de tener muy en mente, y esto es que Dios no cambia. Dios no es voluble. Dios no está constantemente cambiando de parecer. Es constante. Podemos saber exactamente en dónde nos encontramos con Él. ¿Sí? Y eso es de gran ganancia para nosotros. Sí, porque sabemos que Dios no cuando lleguemos al cielo, no va a decirnos, pues sí, obedeciste estos mandamientos o estos 10 mandamientos o hiciste esto o aquello, pero lo que pasa es que no te diste cuenta que yo había dicho también esto o lo otro. No, cuando lleguemos al cielo vamos a confirmar que Dios es verdadero y el hombre es mentiroso. ¿Sí? Entonces, si Él nos dice que por medio de Cristo podemos llegar a Él, que por medio de Cristo podemos ganarnos la gloria, entonces por medio de Cristo va a ser la forma en la que vamos a llegar a Él y vamos a tener la gloria. No va a decir, pues fíjate que había otro camino que nunca les dije, ¿verdad? Pero era un camino secreto y solamente los más inteligentes, los más espirituales o los más santos pudieron descifrar cuál camino era. No, Él es siempre constante. Sí, Él no es como las personas con quienes tenemos que lidiar aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nuestros patrones, ¿qué tan constantes son nuestros patrones? Muy poco constantes, ¿verdad? A veces nos dicen que sí nos dan el día libre, luego nos dicen que siempre no, nos dicen que nos van a dar ciertas horas, luego que no, que van a hacer más, que van a hacer menos. ¿Qué tal nuestros maestros? Los maestros que hemos tenido en la escuela,
Sí, hay veces que hemos tenido maestros tan volubles, ¿no es cierto?, que cambian de parecer. Les vamos a hacer un examen fulano día, no, mejor lo vamos a cambiar, etcétera, etcétera. Todo mundo nos falla aquí en la tierra. Todo mundo está constantemente cambiando de opinión. Todo mundo está constantemente viendo las cosas de una manera diferente y está haciendo cosas diferentes, y no podemos hallarles el modo. ¿Sí? Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y por siempre. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Noten lo que dice: en quien no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. Lo que ha escrito en su palabra, lo que nos ha dejado escrito en su palabra, lo que leemos en su palabra, eso es lo que va a ser, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder. No hay vuelta de hoja, porque Él no puede decir mentiras y Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, vemos aquí cómo el Señor sigue siendo el mismo, sigue siendo igual, no cambia su manera de pensar, aun cuando el pueblo pecó contra Él. Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo ahora tenía que esperar a que les dieran una vez más las tablas de la ley, pero no podía tratar con Dios directamente debido a su pecado y su rebelión. Así que Moisés de nuevo sirvió de puente entre la zanja de pecado que ellos mismos habían hecho, que ahora estaba entre Dios y el pueblo. Y saben que yo creo que como cristianos, esto de que Dios no cambia es una gran bendición, ¿verdad? Porque sabemos en dónde nos encontramos. Si estamos en Cristo, la palabra de Dios nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo, ¿verdad? Y podemos estar seguros de ello. Si nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados, la palabra de Dios nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos entonces confiar en que Él nos ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad, y por lo que Él hizo ahora tenemos el cielo seguro. ¿Sí es cierto? Pero también puede ser algo que debe de dar temor. Porque si Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, si Dios no cambia, quiere decir que un día vamos a tener que comparecer ante un Dios que por toda la eternidad ha sido y será justo, que por toda la eternidad ha sido y será santo, que por toda la eternidad ha sido y será recto, que por toda la eternidad ha sido y será puro. Entonces no vamos a llegar con un Dios medio corrupto, ¿verdad?, que con el tiempo se ha corrompido y que vamos a poder de alguna manera darle una mordida o ofrecerle algo para que nos deje entrar al cielo. Entonces vamos a tener que estar muy seguros de que cuando lleguemos delante de Dios estamos en Cristo, porque si llegamos delante de Dios con cualquier otro pretexto, si llegamos delante de Dios con cualquier otra creencia, si llegamos delante de Dios bajo cualquier otro nombre, no vamos a entrar en el cielo. Y la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que debemos de ser temerosos de esta situación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, comenzando con el versículo 18, lean conmigo lo que dice. Hebreos 12, comenzando con el versículo 18. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba. Y quienes lo oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. El versículo 22 dice: escuchen, ustedes por lo contrario se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y luego noten en el versículo 25 lo que dice: tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Si aquellos que escucharon la voz de Dios en la tierra no aprovecharon, no la escucharon, no pusieron atención, ¿cuánto más nosotros que estamos siendo de alguna manera amonestados por el Señor que está en los cielos? Versículo 26 dice: en aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas móviles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos de ser agradecidos y con esa misma gratitud nos de servir a Dios y agradarle. ¿Cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Lo dice ahí en el versículo 29, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Saben que los proverbios nos dicen que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios? ¿Sí? Y ese mismo Dios al que ellos escucharon, ese mismo Dios que les habló desde el monte a ellos y les dijo lo que tenían que hacer, es el mismo Dios que nos está hablando a nosotros. Entonces el hecho de que Dios sea el mismo ayer, hoy y por siempre nos debe de dar consuelo, ¿verdad? Porque sabemos que Él es fiel, sabemos que Él no puede negarse a sí mismo, sabemos que Él no miente. Pero ese mismo Dios debe de darnos temor, porque un día vamos a tener que comparecer ante Él. Y cuando comparezcamos ante Él, si no comparecemos ante Él revestidos de Jesucristo, vamos a ser echados al infierno y condenados por una eternidad. Por eso damos tantas gracias a Dios por su Hijo Jesús, ¿no es cierto? Por eso le cantamos los cantos que le cantamos, por eso decimos aleluya Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestro amigo aun cuando somos pecadores. Él nos ha perdonado, Él nos ha purificado, Él nos ha limpiado, Él nos está santificando y nos está constantemente transformando. Vamos a ver más adelante. En el versículo 4 de Éxodo 34 sigue diciendo: Moisés pulió 2 tablas de piedra como las primeras, y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí, tal y como el Señor se lo ordenó. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra, y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando su nombre. Ahora, cuando está hablando ahí de que está proclamando su nombre, lo que él está diciendo es que Dios estaba revelándole a Moisés su carácter. Si el nombre es símbolo del carácter, el nombre que se le pone a alguien tiene que ver con su carácter. En la cultura oriental eso es lo que se hace. Por eso Jesucristo se llamaba como Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso se llamaba Yeshua, Dios es salvación. Su nombre mostraba su carácter, su nombre mostraba quién era, ¿sí? Y entonces Dios estaba aquí revelándole a Moisés su carácter. Le estaba revelando los aspectos específicos de su carácter que son mencionados en este pasaje, como vamos a ver. Sí, pero era más que una manifestación de la naturaleza de Dios, porque Moisés estaba en su mera presencia. Cuando la nube descendía, la misma presencia de Dios era en donde se encontraba Moisés. Y estaba viendo claramente el carácter de Dios. Y luego miren cómo se describe Dios mismo en el versículo 6. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, el Señor. La Reina Valera 60 dice Jehová, Jehová, que es el tetragramatrón, que es YHWH, que es el nombre de Dios. Y luego noten cómo se describe a sí mismo: Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se fijan? El Dios justo, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios puro, al mismo tiempo se declara a sí mismo como un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Era lo que había mostrado en el capítulo pasado a los hijos de Israel, ¿no es cierto?
Primero le dijo a Moisés, hazte a un lado porque voy a acabar con todos ellos. Y luego Moisés le dice, no, Señor, ¿por qué vas a hacer eso? No hagas eso. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Y qué hace el Señor? No los destruye. ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuántas veces habrá dicho el Señor, hazte a un lado porque voy a acabar con Carlos Manuel Alvarado ahorita, le voy a mandar un rayo para que lo parta? Y el Señor Jesucristo se pone entre él y yo y dice, no, Él está en mí, Él ha creído en mí, Él ha puesto su confianza en mí. Espero que eso pueda decir el Señor Jesucristo de todos y cada uno de nosotros, porque todos sabemos que si estuviéramos en la presencia de Dios habría muchas razones por las que nos fulminara, ¿no es cierto? Pero cuando lleguemos a su presencia, Cristo se va a poner entre Él y nosotros y va a decir, no, este es mío, Él está en mí, yo soy su abogado defensor. Cualquier acusación que haya en contra de Él es mentira porque yo ya pagué por ella. Y Él o ella está completamente limpia y perdonada por lo que yo hice por ellos. ¿Sí? Es hermoso saber que este es el Dios al que servimos. Es hermoso saber que tenemos un Dios tan santo y tan perfecto, que no miente, que no cambia, que no es voluble, que no depende de qué lado de la cama se levante para saber si nos va a recibir o no. Que no vamos a llegar allá pensando, ojalá y haya hecho suficientes buenas obras, ojalá y me haya portado más días bien de los que me porté mal, espero que haya hecho cosas que le agraden. No, si vamos en Cristo, vamos seguros que vamos a dejar a que las puertas del cielo se van a abrir para nosotros. Entonces es hermoso darnos cuenta de esto. Por eso busquen en su Biblia ahí, David escribe en el Salmo 103, un canto que cantamos muy a menudo, pero en el Salmo 103 David escribe en los versículos 1 y hasta el final del Salmo, dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Los hijos de Israel vieron sus obras. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. ¿No le dan gracias a Dios por ello? Qué bárbaro. Digo, eso es suficiente para caer de rostro al suelo y decir, gracias Señor, gracias que no me has tratado como merece mi maldad. Gracias que no me has castigado conforme merecen mis pecados. Noten en el versículo 11 del Salmo 103, tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes. Noten la bendición de honrar a Dios. Todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos por Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos seguir a Dios, porque eso es lo que va a hacer que Dios bendiga a nuestros hijos y descendientes. Versículo 18 dice, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. El Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Bendigan al Señor ustedes ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor ustedes sus criaturas en todos los lugares de su dominio. Y luego termina diciendo el salmista, bendice alma mía al Señor. Déjenme preguntarle, ¿su alma bendice al Señor? Su alma diariamente bendice a Dios. Y no estoy hablando de nada más decir las palabras, estoy hablando de sentir que queremos bendecir a Dios.
que queremos ser una bendición para Él, así como Él lo es para nosotros, así como Él lo fue para los hijos de Israel a pesar de sus rebeldías. Sigue diciendo en el versículo 7 de Éxodo 34, es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que nuestros hijos van a pagar por nuestros pecados? ¿Que si nuestros hijos pecan, nosotros vamos a pagar por los pecados de nuestros hijos? No, eso no es lo que quiere decir. De hecho, si leemos el libro de Ezequiel, si leemos todo el capítulo 18 del libro de Ezequiel, podemos ver que eso no es lo que Dios quiere. Podemos ver que eso no es lo que Dios va a hacer. Dios no va a hacer que paguen, ahora sí, justos por pecadores. Nosotros tenemos ese dicho, no, pagan justos por pecadores. Delante de Dios no van a pagar justos por pecadores. Delante de Dios el alma que peque, esa es la que va a morir. Lean conmigo lo que dice Ezequiel capítulo 18 en el versículo 20. Dice, solo el que peque merece la muerte. ¿Escucharon eso? ¿Lo leyeron? Estén seguros de ello porque Dios es cierto, Dios dice la verdad. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el hombre malvado será juzgado por su maldad. Entonces, no, lo que está diciendo ahí en el versículo 7 no quiere decir eso. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros hijos pagarán por nuestro pecado. Bueno, lo que quiere decir es que nuestro pecado afecta a nuestros hijos. ¿No es cierto? Nuestro pecado los afecta negativamente. Les puede causar dolor, les puede causar tristeza, les puede causar un mal ejemplo que ellos van a seguir y van a sufrir por ese pecado, pero no van a ser condenados por él. ¿Sí? Nuestros hijos sufren por nuestros pecados. Si somos padres desobligados, si somos padres mujeriegos, si somos padres borrachos, si somos padres drogadictos, si somos padres que no damos un buen ejemplo, van a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, de eso no hay duda. ¿Sí? Pero no quiere decir que van a pagar por nuestros pecados. Si ellos son condenados, va a ser por sus propios pecados, no por los nuestros. ¿Sí? Y también si obedecemos, también ellos van a ser bendecidos por nuestra obediencia. Si obedecemos, también ellos van a recibir bendición de parte de Dios porque nosotros estamos siendo obedientes a Dios. Yo soy, primera, segunda, tercera. Mis hijos son la 4ª generación de Alvarados. Y mi abuelo, Victorio Alvarado, fue el primero en su familia que recibió al Señor. Y luego el Señor lo llamó al ministerio y fue pastor de la iglesia del Nazareno. Su familia inmediata, sus hermanos y todos se convirtieron. He encontrado familiares en Facebook, de allá de donde era él, de Monterrey, todos al servicio del Señor, todos en la iglesia, todos sirviendo al Señor. Mis tíos, los 4 hijos de mi abuelo, los 4 sirviendo al Señor. Mi papá, pastor de jóvenes. Mi tío Pedro, pastor ahorita en Ensenada todavía. Mi tío Mario, pastor en la iglesia de Tijuana por mucho tiempo. Mi tío Toto nunca fue pastor, pero él fue el que mantuvo a toda la familia junta. Ahora yo soy producto de su obediencia a Dios y mis hijos son producto de mi obediencia a Dios, y con el favor de Dios los hijos de mis hijos también van a ser obedientes a Dios. Pero así entonces, como las consecuencias de nuestro pecado van a tocar a nuestros hijos, también nuestra obediencia va a ser de bendición para nuestros hijos. Y eso es lo que debemos de buscar, que Dios bendiga a nuestros hijos porque nosotros somos obedientes a Él. En Deuteronomio capítulo 7, el Señor dice esto: sábelo bien, Deuteronomio 7:9 dice: sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios.
El Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia, noten, con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Quieren que sus hijos sean bendecidos, quieren que sus nietos sean bendecidos, quieren que sus bisnietos y tataranietos sean bendecidos. Entréguense al Señor ahora, sean obedientes al Señor ahora, sírvanle al Señor ahora, ámenlo ahora, y su descendencia después de ustedes va a tener un camino claramente marcado a Dios. ¿Sí? Eso lo promete el Señor y eso es lo que va a hacer. Versículo 8 sigue diciendo: con gran rapidez Moisés bajó la cabeza hacia el suelo, noten, y adoró. En cuanto vio la nube, en cuanto escuchó la voz de Dios, en cuanto escuchó lo que Dios le dijo, ¿qué hizo? Bajó la cabeza y adoró. Sí, hay mucha gente que escucha la voz de Dios. Hay mucha gente que siente la presencia de Dios. Hay mucha gente que escucha lo que Dios le está diciendo, le entra por los oídos, lo siente en el corazón, pero no cae de frente, arrodillado, arrepentido, delante de Dios, clamando a Él por su misericordia. Sigue con la cerviz dura y con el cuello levantado, porque a él o a ella nadie lo va a doblegar. Él o ella va a hacer lo que a él le venga en gana, y ningún Dios ni nadie le va a dictar lo que tiene que hacer, porque él o ella sabe mejor que nadie. ¿Sí? Y esa no es la actitud que debemos tener delante de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando sentimos su Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, nuestra reacción debe de ser la misma que tuvo aquí Moisés: bajar la cabeza hacia el suelo y adorarlo. Porque qué gran privilegio es oír su voz, ¿no creen? Qué gran privilegio es sentir la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque como Isaías somos hombres y mujeres de labios inmundos y vivimos en un pueblo de labios inmundos. Sin embargo, el Señor se ha dignado a descender, a mandar su presencia sobre nosotros y a tomar, por así decirlo, el carbón del altar y tocar nuestros labios con Él y purificarnos de nuestro pecado, para que ahora nosotros podamos acercarnos a Él. Esta es la única reacción que podemos tener. Esta es la única reacción que deberíamos de tener, ¿sí? Al escuchar la voz de Dios y saber que estamos en su presencia. Luego en el versículo 9, noten lo que dice. Luego dijo: Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de, noten, nosotros. Este es tu pueblo de dura cerviz, así es que perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y recíbenos como tu pueblo. Note, cuatro pronombres plurales ahí que Moisés menciona, que nos dice claramente lo que nosotros debemos de hacer también los unos por los otros. Noten, quédate en medio de nosotros. Moisés no dice: ve conmigo, que tu presencia me acompañe, que tu presencia sea conmigo. No, dice: quédate en medio de nosotros, en medio de todos nosotros. Quédate aquí. Y luego le dice: este es tu pueblo de dura cerviz, así es que perdona, noten, nuestra maldad. ¿Había pecado Moisés? Moisés había estado en el monte con el Señor mientras estas personas estaban adorando al becerro de oro, ¿sí? Él no le había faltado a Dios hasta ese momento. Sin embargo, cuando va delante de Dios, dice: perdona nuestra maldad y nuestro pecado. ¿Se fijan ustedes? No está abogando por él nada más, está abogando por todo el pueblo. Está pidiendo por todo el pueblo. Sí, el Señor les dijo a sus discípulos que cuando oraran como: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Y eso nos debe recordar que cuando nos arrodillamos delante del Señor a orar en nuestro hogar, debe ser por toda la familia. Debe ser por nuestro cónyuge, debe ser por nuestros hijos y la familia extendida también. Cuando nos reunimos en la iglesia a orar, debe ser por nosotros como iglesia, por nosotros como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque somos todos nosotros. Y luego reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad y pidiéndole a Dios que nos perdone a nosotros. Y luego recíbenos como tu pueblo. Versículo 10 dice: el Señor contestó: mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra, ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo. Noten, todo el pueblo
en medio del cual tú estás, verás las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré. ¿Saben que no hay una persona que esté más privilegiada o que sea más privilegiada que otra para ver las grandes obras de Dios? Todos somos iguales delante de Dios y todos tenemos la misma habilidad para ver las grandes obras de Dios. Pero todos tenemos que venir a Él con fe, todos tenemos que venir a Él buscando su rostro, todos tenemos que venir a Él con adoración para poder ver esas grandes obras. Hace un par de domingos me tocó predicar a mí aquí el domingo en la noche y tuvimos un tiempo tan hermoso de oración después del servicio. Y varios hermanos después del servicio me dijeron: qué bárbaro, la presencia de Dios fue tan poderosa y el mensaje fue tan poderoso y estábamos un hermano y yo aquí en la banca de enfrente cantando y orando y llorando también, pero así a llanto abierto, así lágrimas. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? De esas veces que el Señor se mueve poderosamente y no puede uno más que quedarse callado y sollozar porque ni siquiera le salen palabras en la oración. ¿Saben qué? Todos podemos tener esa experiencia, todos debemos buscar esa experiencia, todos debemos pedirle a Dios que nos lleve hasta ese punto en el cual podemos escuchar, podemos sentir su presencia tan cerca de nosotros que caemos de cara al suelo adorándole, así como Moisés aquí. Y la única forma en la que podemos hacerlo, ¿sí?, es cuando estamos constantemente buscando su rostro, así como Moisés lo estaba haciendo. Versículo 11 sigue diciendo ahí: tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los givitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar, para que no te sean un tropiezo. Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de acera. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios. O casarán a sus hijas con tus hijos, y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses, harán también tus hijos, que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. ¿Se fijan ustedes lo que está diciendo el Señor aquí? No debemos de tener, no contacto, sino que no debemos de hacer pactos con la gente que no es creyente. Sí, es imposible no tener contacto con los incrédulos porque estamos rodeados de incrédulos, ¿no es cierto? Entonces no estoy hablando de eso, definitivamente, como Pablo les dice a los corintios que no está hablando de eso. Pero está hablando de no tener esas amistades íntimas, esas amistades en las que ellos pueden contaminarnos a nosotros con su manera de ver y hacer las cosas. Porque ¿saben qué? Si andamos en el lodo, ¿qué nos va a pasar? Se nos va a pegar. Se nos va a pegar. Sí, leí hace poco en Facebook una historia de una muchacha que quería ir a una fiesta con sus amigos. Y el papá le decía: pero ¿para qué quieres ir a esas fiestas? No, es que mamá, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Papá, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Yo nada más voy a ir a ver. El papá creo que era minero y la iba a ir a dejar a la fiesta y le dijo: ¿sabes qué? Tengo que llegar a la mina a recoger unas cosas que se me olvidaron. ¿Vas conmigo? Claro que sí. Fue con él y se bajaron y le dijo: ven conmigo. Y ella dijo: no, me voy a ensuciar el vestido, porque creo que el vestido era blanco. Y él le dijo: no tientes nada, nomás ven conmigo, acompáñame. Y la muchacha entró con el papá a la mina, no tocó absolutamente nada, entró bien despacito, para que no ensuciase el vestido. Cuando salió de la mina, el vestido estaba todo lleno de ceniza, todo manchado. Pero si no toqué nada. Sí, pero estabas dentro de la mina. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando nos vamos al mundo si no tenemos cuidado. Si no somos lo suficientemente maduros, si no somos lo suficientemente cuidadosos. Aunque no lo busquemos, somos tocados, manchados y también influenciados por el mundo. Y cuando menos pensamos, andamos todos sucios. Y nunca quisimos ensuciarnos.
Nunca buscamos ensuciarnos, hasta cierto punto hasta fuimos un poco cuidadosos, pero nos metimos a donde estaba lo sucio y lo sucio nos contaminó. El Señor estaba siendo muy claro aquí. No hagan pactos con ellos, no hagan alianzas con los habitantes de esa tierra. ¿Sí? Cuando miren sus altares, cuando lleguen y ellos hayan huido de ahí y miren sus altares, hagan los pedazos, hagan pedazos sus imágenes. ¿Sí? No se inclinen a esos dioses, porque yo soy un Dios celoso, dice. No hagas alianza con los habitantes, porque ustedes, dice, podrían prostituirse. Noten lo serio que toma Dios la idolatría, lo serio que toma Dios el dejarse manchar por el mundo. Podrían prostituirse. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Está hablando de un adulterio espiritual. Está hablando de un adulterio entre dos personas que están casadas. Los que estamos casados aquí sabemos lo que nos dolería que nuestro cónyuge cometiera adulterio en nuestra relación, ¿no es cierto? Dios está diciendo, si ustedes hacen alianzas con estos habitantes, se van a prostituir. Y sus hijos también. Si se casan con las hijas de ellos, se van a prostituir porque ellas se van a prostituir. No hay forma en que no se vayan a prostituir, van a seguir sus dioses. Pablo nos dice a los cristianos neotestamentarios en 2 de Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 14. 2 de Corintios 6, comenzando con el versículo 14, dice: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. ¿Sí? Cuando nos unimos a un incrédulo, estamos uniéndonos en un yugo desigual. Y ellos van a jalar para un lado y nosotros vamos a jalar para otro. ¿Y saben lo que eso va a causar? Dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Por eso dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se fijan? Hay mucha gente que está en esa relación con alguien en un yugo desigual y piensa que de alguna manera él o ella van a cambiar al otro, que de alguna manera él o ella van a jalar al otro hacia los pies de Cristo. Y ¿saben lo que termina sucediendo? Que el que es incrédulo termina jalando al creyente a los pies de Satanás. Dios no nos dice estas cosas porque Él no sepa lo que va a suceder. Dios nos advierte de estas cosas porque Él sabe exactamente lo que va a suceder. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, por eso Él les advirtió a su pueblo: no hagan esto. En el versículo 17 noten que les dice: no te harás dioses de metal fundido. ¿Qué era lo que acababan de hacer? Un dios de metal fundido, un dios de oro. Y les está recordando: no te hagas dioses. En el versículo 18 sigue diciendo: celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. La estudiamos cuando estudiamos el capítulo 12, los versículos 14 al 20 de Éxodo. Comerás pan sin levadura durante 7 días, como te lo he ordenado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque fue en ese mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito me pertenece. Lo estudiamos en el capítulo 13 de Éxodo cuando pasamos por ahí. Lo mismo que toda primera cría de tu ganado, sea de vaca o de oveja, siempre y cuando sea macho. A la primera cría del asno la redimirás con un cordero, pero si no la redimes, le romperás el cuello. Rescatarás a todos tus hijos primogénitos. De nuevo, Éxodo capítulo 13 y el versículo 13 lo estudiamos cuando estuvimos ahí. Y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Versículo 21, 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Hablando del día de reposo, lo vimos en Éxodo 20, los versículos 9 al 10, en Éxodo 23, versículo 12, en Éxodo 31, versículo 15, lo estamos viendo aquí en el versículo 21 de Éxodo 34, y lo vamos a volver a ver en Éxodo 35 y el versículo 2. Noten que dice: aun si debieras arar o segar, descansarás.
Nada más una observación. No dice aquí, irás al templo a adorar. No dice aquí, este va a ser el día de adoración, este va a ser el día en el que presentes tu sacrificio. No dice eso, dice, descansarás. Porque de eso es de lo que se trata el día de reposo, de descansar. Versículo 22, celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Lo vimos en Éxodo capítulo 23 y el versículo 16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de mí, tu Señor y Dios, el Dios de Israel. Porque yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Y cuando subas a presentarte ante mí, el Señor tu Dios, 3 veces al año, nadie codiciará tu tierra. En otras palabras, no te preocupes por dejar tu tierra, no te preocupes por dejar tu sembradío, no te preocupes por dejar tu casa. Tú cumple con lo que yo te estoy diciendo y yo me voy a encargar de que nadie codicie tu tierra, de que nadie toque lo que es tuyo. Oh my goodness, ¿verdad? No vas a necesitar alarma para ladrones, no vas a necesitar yo voy a cuidar de ti y de lo tuyo. Tú haz lo que yo te estoy diciendo. Qué libertad, ¿no creen? Y si se pierde algo, Dios permitió que se perdiera. Así es que desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces no se preocupen, hagan lo que yo les estoy diciendo y no se preocupen por nada. Versículo 25, no ofrecerás con la sangre de mi sacrificio nada que tenga levadura. Tampoco se dejará hasta el día siguiente nada del animal sacrificado en la fiesta de la Pascua. Lo vimos cuando le estudiamos Éxodo 12 y el versículo 10. Versículo 26, llevarás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Lo vimos cuando estudiamos Éxodo 23, 19. Y a propósito, todos estos estudios están en YouTube, en Vimeo y en nuestro app. Versículo 27, el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Sí, Moisés no se había dado cuenta que después de haber hablado con Dios, su rostro resplandecía como una luz. Y saben, creo que ese debe ser el mismo efecto que debe verse en nosotros cuando hemos estado en la presencia del Señor. Eso es lo mismo que debe verse en nosotros, ¿sí? Cuando buscamos la presencia del Señor y estamos en la presencia del Señor, debe de notarse en nosotros que hemos estado con Él. Porque saben que eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Eso fue lo que sucedió con Pedro y Juan. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 de Hechos, cuando Pedro se puso a predicar después de que hicieron el milagro de sanar a aquel cojo? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 4 y el versículo 13 se nos dice ahí muy claramente, el doctor Lucas escribiendo dice que el concilio, los sacerdotes, los fariseos, dice, al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían, ¿qué? Estado con Jesús. Déjenme preguntarle, la gente cuando lo vea a usted después de salir de la iglesia, después de tener un estudio como este, después de alabar al Señor, ¿puede ver en usted que ha estado con Jesús? Se da cuenta que ha estado con Jesús porque no puede dejar de hablar de Él, porque no puede dejar de comunicar lo que el Señor le dijo a través del estudio, porque no puede dejar de comunicar lo que sintió cuando estaba adorándolo o lo que Él le dijo cuando estaba orando a Él. Esto es algo que debe de suceder en nuestras vidas constantemente. Cuando nos levantamos de orar todos los días en la mañana y de leer la palabra, nuestro rostro debe de brillar de la alegría, del gozo de haber estado en la presencia de nuestro Dios. Y si no lo estamos es porque no hemos estado en su presencia. Sí, porque este efecto debe de ser el mismo efecto sobre todos y cada uno de sus hijos. El versículo 30 dice, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí.
Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras éste estaba dentro. Y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con el velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Ahora aquí tenemos un suceso muy curioso, ¿verdad? Porque el rostro de Moisés resplandecía, y para que el pueblo de Israel no se asustara, se cubría el rostro. Y muchos pensamos cuando leemos esto: wow, qué tan brillante no debe haber estado el rostro de Moisés, que se cubría con un velo, ¿sí? Pero no ese era el caso. No, la razón por la que Moisés se cubría el rostro con un velo no era porque el pueblo de Israel no soportaba la brillantez de su rostro. ¿Saben por qué se cubría Moisés con el velo? Para que el pueblo no se diera cuenta que el resplandor de su rostro era temporal, que el resplandor de su rostro desaparecía, porque tenían miedo que si miraba el pueblo que el resplandor de su rostro desaparecía, no iban a obedecer a Dios. Y por eso se lo cubría, no para guardarlos de su resplandor, sino para que no vieran que su resplandor se disipaba, que su resplandor se esfumaba. Y ustedes dirán: ¿cómo sabe, pastor? Bueno, pues ¿qué les he dicho siempre? El mejor comentario de la palabra de Dios es que la misma palabra de Dios. Abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Los voy a esperar un minuto porque quiero que todos lo vean. 2 de Corintios capítulo 3, comenzando con el versículo 4. 2 de Corintios capítulo 3, comenzando con el versículo 4, Pablo escribe esto. ¿Ya lo encontraron todos? Si ya lo encontraron, digan amén. No más 3 lo encontraron. Ok, 2 de Corintios capítulo 3, comenzando con el versículo 4. Dice: esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, hablando de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Versículo 7 dice: si el ministerio que llevaba a la muerte, el ministerio de la ley, y cuya letra estaba grabada en piedra, las 2 piedras de los 10 mandamientos, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque noten, aunque era un resplandor efímero, que quiere decir que desaparecía. Versículo 8: ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? O sea, el ministerio que nosotros tenemos. Versículo 9 dice: a decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, noten, para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero, que era el refulgor de su rostro. Se cubría el rostro para que no se fijaran en el fin de lo perecedero. O sea, que se cubría el rostro no porque no podían soportar el resplandor, sino para que no vieran que ese resplandor se disipaba con el tiempo, cosa que no se disipa con el tiempo. El pacto que se ha hecho por medio del Espíritu que Jesucristo vino a hacer con nosotros por medio de su sangre. ¿Se digan? Versículo 14 sigue diciendo Pablo: pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón.
pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor, así como el velo nos fue quitado a nosotros cuando nos convertimos a Cristo. ¿No es cierto? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Ahora vean el versículo 18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria de Dios a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se fijan ustedes? La gloria que Moisés vio en el monte, la gloria que se reflejó en su rostro por haber estado en la presencia de Dios, no se compara con la gloria que ahora se manifiesta en nosotros por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y esa es la gloria que debemos constantemente reflejar. ¿Por qué nos tapamos entonces? ¿Por qué no dejamos que esa gloria brille sobre los demás? ¿Por qué no dejamos que esa gloria resplandezca sobre los demás? ¿Por qué queremos ser cristianos secretos? ¿Por qué queremos ser cristianos que cubren esa gloria y no dejan que el resto del mundo la vea? ¿Me entienden, iglesia? ¿Me escuchan? Hay un brillo que debe de emanar de nosotros, que es mucho más poderoso y que es eterno. No como la gloria de Moisés. Nos asombramos de que Moisés haya tenido ese rostro tan refulgente. No debemos asombrarnos. Eso pasó. Lo que Jesús ha hecho es para siempre. Y debemos brillar para Él. Amén.